Entonces, el día de hoy es 9 de agosto. Iniciamos la sesión de la Comisión del Sistema Penal y Penitenciario del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comentar que estamos viendo la ley de justicia penal adolescente y además el sistema de aplicación penitenciaria a niños y adolescentes. La próxima semana vamos a tener un experto que ha llevado el Vipassana a las cárceles. Buscamos alternativas para que las personas en cárceles tengan mejores atenciones y especializaciones a su alcance. El día de hoy la comisión invitó a Roberto Conejero, quien es un antiguo amigo que ha trabajado por la niñez hace mucho tiempo, es activista por la niñez, y quien en el año 2021, cuando se inician las convocatorias a la sociedad civil para que mandemos informes sombra o informes alternativos al Comité de los Derechos del Niño, que en mayo de este año Chile dio su 6º y 7º examen periódico. Para esa ocasión, Roberto envió, digamos, al Comité de los Derechos del Niño un informe alternativo con los antecedentes que se producen a partir de su trabajo. Me gustaría que él se presentara y que diéramos curso entonces a esta sesión donde tenemos 1 hora para escucharlo. Muy bienvenido, Roberto. Nos gustaría que nos comentara de dónde nace tu trabajo, por qué te relacionas con los niños, por qué acudir a informes externos para hacer realidad lo que queremos en la niñez. Sí, bueno, primero que nada, Vanessa, y a todas y todos los presentes, dar las gracias por esta oportunidad de poder presentar esta información que manejo y que he elaborado. En relación a las preguntas, bueno, como tú mencionas, yo me he desempeñado estos últimos años como activista de la niñez en diferentes ocasiones. Me ha tocado muchas veces compartir contigo en instancias que considero que son importantes, porque es necesario. Generalmente cuando uno aborda diferentes movimientos y temáticas sociales que generan revuelo, generalmente la niñez es un tema que no se aborda con la fuerza que requiere, lamentablemente. Generalmente está como esta conversación en torno a la niñez, no sé, estamos muy en boga con la temática de la nueva constitución, elecciones, hemos pasado por muchas elecciones, y curiosamente la temática de la niñez siempre ha quedado rezagada a un tercer plano. Y eso a mí por lo menos me genera mucha complicación. Pero más allá de eso, yo desde el año 2005 más o menos, desde mi titulación profesional como psicólogo, me he relacionado con el ámbito de la justicia penal adolescente, ¿ya? Con adolescentes en conflicto con la ley. Y he desarrollado investigaciones y también he participado a través de mi trabajo en diferentes ámbitos que tienen que ver con la justicia penal adolescente. Y es en función a eso que a partir de todo lo ocurrido o que derivó del estallido social, eh, me empecé a dar cuenta de que era necesario evidenciar una serie de elementos de que no se estaban cumpliendo en función a todas las recomendaciones internacionales en torno al buen trato con niños, niñas y adolescentes que se han visto involucrados en conflicto con la justicia. Y es así como el año 2019, 2020 y el año 2021 comencé a enviar informes, sistematizando información de todo lo que estaba ocurriendo acá en Chile, a diferentes organismos internacionales. Dentro de esto, lo que mencionaba Vanessa. Y el día de hoy, lo que quiero presentar es una sistematización en función a lo que estaba exponiendo en torno a esta vulneración y nudos críticos en torno al sistema de justicia penal adolescente. Y también he agregado algunos elementos contextuales que considero que son importantes que tomemos en consideración para la implementación de una adecuada justicia penal adolescente hoy en día en Chile. Hay que dar cuenta de que desde la aplicación de la ley 20.084 hasta ahora se ha avanzado bastante, no es poco lo que hemos avanzado. Cuando uno compara por lo menos con otros países,
que están más o menos como en un desarrollo igual al nuestro, uno puede dar cuenta de que Chile ha avanzado bastante. Pero hay elementos que no podemos dejar o no podemos negar en torno a que si se siguen manteniendo, van a seguir generando vulneraciones graves a los adolescentes con los cuales nosotros estamos trabajando. Yo tengo una presentación, me gustaría compartir con ustedes, no sé si les parece. ¿Sí? ¿Sí? Compartir pantalla, ¿cómo se Sí, hace? está habilitado ya. Ya, Ya. Sí. Ahí se Ustedes está. me dicen Ahí, si se ve. perfecto. ¿Sí? ahí se ¿Se está ve? viendo. Sí. Ya. Entonces, yo para esta instancia, como Vanessa me realizó una invitación y todo, yo preparé una presentación ad hoc frente a lo que son la justicia penal adolescente. Hice una mixtura con lo que fue el último informe que envié el año 2021 el informe de la sociedad civil para la apreciación 85 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Ahí curiosamente habían una serie de comisiones presentando, etcétera, pero había muy poca como persona o individuo focalizado netamente al ámbito de la justicia penal adolescente. Así que tuvo una buena recepción por parte del comité, este informe que elaboré. Y también lo otro que, claro, hay muchas instituciones que dan cuenta y se hacen nominar sociedad civil, pero también pertenecen a instituciones que llevan larga data participando en políticas públicas y cosas por el estilo. Entonces, no es una crítica, no es malo, pero también da cuenta de que hay ciertas visiones que ya están presentes en lo que tiene que ver con la política pública. Bueno, en la tabla de presentación del día de hoy, primero que nada voy a hablar de caracterizaciones. ¿Por qué de caracterizaciones? Primero que nada, porque no considero que exista una forma de dar cuenta de los adolescentes con los cuales nosotros trabajamos en responsabilidad penal adolescente, sino que existen múltiples adolescentes con múltiples realidades, dependiendo de su contexto, familia, desarrollo, etcétera, pero hay elementos que se van repitiendo. Entonces, por eso es caracterizaciones entre comillas. Y quería partir con esto como para dar cuenta un poco de la complejidad del trabajo que conlleva trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia. Por otra parte, voy a presentar lo que yo considero que son los nudos críticos y las graves vulneraciones que están sufriendo, padeciendo los adolescentes hoy en día en torno a la dinámica asociada a la ley 20.084. Y por último, quiero dar cuenta de cuáles son los elementos que yo creo que deben estar presentes en los modelos de trabajo con adolescentes en conflicto de la justicia, tomando en consideración investigaciones, experiencias y conversaciones con otros especialistas en esta área. Y aquí me quiero meter de lleno con respecto a temáticas estadísticas y bajar un poco el tema de la discusión a un ámbito como más concreto. Muchas veces nosotros tenemos asociado lo que tiene que ver con adolescentes en conflicto con la justicia con una serie de estigmas y posicionamientos que han sido fuertemente investigados con respecto al tema de la televisión, la demonización de la adolescencia, la juventud y una serie de cosas. Entonces, yo creo que es importante ir a los datos y más o menos dar cuenta de qué estamos hablando. El año 2020, dice acá, ingresaron 27.034 delitos bajo el alero de la ley 20.084. Esto según el boletín estadístico del Ministerio Público. Ahora uno puede ir al boletín estadístico de la Defensoría, y hay una serie de la prevención del delito, de la subsecretaría, etcétera, pero en general apunta un poco a eso. Ahora, en promedio los delitos RPA, o sea, responsabilidad penal adolescente, representan solo el 5,5% de los delitos causa imputados, ¿ya? Eso quiere decir que el número de delitos cometidos por adolescentes, a pesar de esta creencia de que la mayoría de los delitos lo cometen adolescentes, etcétera, por todo esto que muestran los medios de comunicación, es sumamente bajo, ¿ya? Ese es un primer elemento que ustedes tienen que tener en la retina y que por favor traten de no olvidar. Un segundo elemento que es importante, bueno, según el último censo emitido válidamente, etcétera, existen aproximadamente entre alrededor de 1 millón de adolescentes entre 14 y 17 años. 17 años y 11 meses y tantos días, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante ese número? Porque ese es el segmento en el cual la ley de responsabilidad penal adolescente tiene efecto, ¿ya? Si un adolescente de 13 años comete un delito, no entra dentro de la ley de responsabilidad penal adolescente. Tiene que tener 14 años cumplidos y tiene que tener menos de 18 años. Entonces, hay aproximadamente
971.352 jóvenes. Ahora, ¿por qué este número es importante? Porque de ese número, solamente entre el 3 y el 5% se ha visto involucrado asociado a una infracción de ley. ¿Ya? O sea, el número es sumamente bajo, no es común, no es normal, no es natural tampoco, como muchas veces se pretende hacernos creer de que los adolescentes tienen una predisposición a romper normas, leyes, etcétera. No, eso no es así. Para que un adolescente se vea involucrado en un delito, tienen que haber una serie de elementos contextuales que promuevan la comisión del delito. Entonces, solamente entre el 3 y el 5% se ve vinculado a una infracción. Y aquí hay otro dato que también es relevante y que es importante para esta contextualización de la charla de la conversación que vamos a tener el día de hoy. En el año 2019, bueno, y este dato se va repitiendo, si uno lo ve el año 2018, 2017, 2020, etc. En el año 2019, el 17% de los jóvenes sancionados concentraba la mitad de los delitos. O sea, el número de adolescentes que cometen delitos es muy bajo y el número de adolescentes que es reincidente es mucho más bajo, ¿ya? Y eso también nos entrega las primeras luces de cómo debiéramos actuar. Nosotros tenemos una ley 20.084 que es de carácter universalista, o sea, se aplica se intenta aplicar a todo adolescente que cometa delito. Pero los instrumentos que pretenden la resocialización, la responsabilización, la habilitación y una serie de lineamientos, no siempre está focalizado en estos grupos de jóvenes que son reincidentes y que tienen un perfil altamente complejo. Y eso también es uno de los elementos que yo quiero mencionar en la presentación del día de hoy y que voy a desarrollar más adelante. Miren esto que es interesante. Este es un gráfico que da cuenta de los delitos ingresados bajo la ley 20.084, desde el año 2008 al año 2020. Y si lo logran notar, el año 2008, al año siguiente cuando comienza a ponerse en marcha la ley 20.084, habían cerca de 55.000 delitos ingresados. Y comienza a haber una serie, un descenso paulatino, pero claramente marcado, en cuanto al ingreso de adolescentes que cometían infracción de ley al sistema. ¿Ya? Esto es súper interesante porque en alguna medida va evidenciando de que uno pudiera tener queja, crítica o una serie de cosas frente a lo que se estaba haciendo, pero el impacto que estaba teniendo, al parecer, era positivo. ¿Ya? Otro elemento que hasta el año 2020, luego ocurre pandemia y una serie de otros elementos que en alguna medida hacen que esta curva aumente. Y otro elemento que también es importante a mencionar y que también da cuenta de dónde nos tenemos que posicionar es que la mayoría de los delitos, de todos estos 55.000 del año 2008 o estos cerca de 25.000 delitos del año 2020, cuando uno ve cuáles son los delitos que más cometen los adolescentes, son delitos que no son tan graves, ¿ya? Son lesiones, son hurtos, son faltas. Lesiones en contexto de BIF, por ejemplo, no sé, lesiones en la calle, de repente, no sé, van caminando y hay una discusión y pelean, etcétera, cualquier cosa. O robo en supermercado, robar un chocolate, por ejemplo, eso es un hurto. O faltas, ¿ya? Ahora bien, los delitos o los robos, robo violento y robo no violento, están muy por debajo, ¿ya? Es muy raro que un adolescente cometa un robo o cometa un robo no violento. Entonces, resumiendo un poco hasta ahora, es muy bajo el número de adolescentes que cometen delitos. Es muy bajo el número de adolescentes que son reincidentes. Y es muy bajo el número de adolescentes que cometen robos o robos no violentos. Y eso en alguna medida nos debiera dar luces y nos debiera dar cuenta de que el sistema tiene que responder de manera diferenciada frente a las necesidades de los jóvenes que ingresan bajo el alero de la ley 20.084. Y para que el sistema logre hacer esa diferenciación, pensando en el interés superior del niño, ¿cierto? El interés superior del niño nos dice que tenemos que tener una intervención diferenciada en función a sus necesidades. Pensando en esto, es que en la especialización de las personas que trabajan con responsabilidad penal adolescente debiera ser mayor, ¿cierto? A lo que tenemos actualmente. Eso es como un pequeño elemento que quiero que ustedes lo mantengan en la retina.
¿Qué otros elementos también son importantes cuando hablamos de responsabilidad penal adolescente y adolescentes en conflicto con la justicia? Muchos de los jóvenes que ingresan al sistema presentan un fuerte rezago entre 2 y 4 años. ¿Qué quiere decir un fuerte rezago? Es que, por ejemplo, si el adolescente debería ir en octavo básico, 14 años más o menos, no, hagámoslo más adelante. Si debería ir, por ejemplo, en segundo medio, el adolescente no va en segundo medio y por una serie de conflictos con el ámbito escolar, familiar, etcétera, va en sexto. ¿Ya? Esos son más o menos 4 años de rezago escolar. La mayoría de los jóvenes que presentan conflicto con la justicia presentan un rezago escolar entre 2 y 4 años. Ahora, esto porque es importante también a considerar frente a las políticas públicas, frente al trabajo con adolescencia en conflicto con la justicia, etcétera, es que las primeras luces de un adolescente que se está configurando en función a un sistema en conflicto con la justicia se da en el ámbito escolar. Y eso es muy importante que nosotros lo consideremos, porque generalmente el sistema escolar lo que tiende a hacer es a expulsar cuando un adolescente o un niño presenta problemas. Y lo que debiera hacer el sistema escolar en alguna medida es tratar de retenerlo la mayor cantidad de tiempo. Investigaciones actuales en torno al ámbito escolar dan cuenta de que mientras menos años de rezago tenga un adolescente, o sea, mientras menos atrasado se encuentre, atrasado entre comillas, se encuentre en el sistema escolar, menos posibilidades tiene de tener reincidencia. O sea, ¿por qué? Porque el sistema escolar en sí funciona como un sistema de protección. Solo un 7% de los adolescentes que no presenta rezago escolar cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la justicia. Así que eso es un elemento importante a considerar. Y en cuanto al tema de la identificación y la construcción en función a la autoestima, la autoeficacia, etcétera, un 63% de jóvenes, cuando nosotros los vamos a entrevistar y les preguntamos con respecto a cómo se visualizan ellos en el colegio, se visualizan como personas que tienen problemas en el colegio, personas que son violentos. Yo me acuerdo una vez que estaba entrevistando a un adolescente que tenía conflicto con la justicia y estaba tratando de reescolarizarse, y el adolescente me decía, yo soy una manzana podrida. Y era así como, es súper potente que un adolescente se identifique en función a eso, porque eso construye realidad y también da cuenta de cómo en alguna medida se visualiza dentro del sistema escolar. Otro elemento que también es importante cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la justicia, y probablemente ustedes también han escuchado de ello, es el alto consumo de drogas. Hay diferentes investigaciones del Departamento, por ejemplo, de Sociología de la Universidad Católica o de la Fundación Tierra Esperanza, que es un programa que trabaja fuertemente con la temática del consumo problemático de droga en adolescentes en conflicto con la justicia. Y hay un acuerdo entre que el 80, el 60%, entre el 60 y el 80% presenta o ha presentado consumo. Ahora, si eso lo comparábamos nosotros, por ejemplo, con población escolar, es un salto enorme. Es casi 3 o 4 veces lo que consume un adolescente que no presenta delito. ¿Ya? ¿Qué es lo que más presenta, qué es lo que más consume el adolescente? Marihuana. ¿Ya? Ahora, no es marihuana de esta natural que uno visualiza con estas personas que tratan de promover el consumo de droga, o sea, de marihuana, sino que tiene que ver con marihuana manipulada, muchas veces mezclada con pasta base y otra serie de elementos que se denomina creepy, ¿ya? Y que tiene un efecto sumamente dañino en el desarrollo de los adolescentes. La mayoría de los adolescentes comienza a consumir, o sea, no la mayoría, disculpen, el 30% de los adolescentes comienza a consumir antes de los 10 años. Imagínense a un niño de 10 años consumiendo marihuana. El 50% lo hace entre los 11 y los 13. Un 88% manifiesta dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de sintomatología, por ejemplo, abstinencia, de control de impulso, tolerancia, necesitan cada vez más consumo como va a poder funcionar bien en torno al consumo de droga, ¿ya? De los adolescentes que presentan conflicto con la justicia. Y solamente, y esto también es importante que lo consideremos para más adelante, para la sugerencia, solamente un 50% de estos adolescentes que presentan consumo de droga y que tienen conflicto con la justicia ingresan a tratamiento. Y lo que es más complejo todavía, solo un 10%, 10,1%, finaliza con una alta terapéutica. Es decir,
que el número de adolescentes que que recibe el tratamiento adecuado en función a sus necesidades en el ámbito de salud y que tienen conflicto con la justicia es sumamente bajo. Ahora bien, ese era más o menos el contexto en el cual está situada la presentación que yo les vengo a presentar de aquí en adelante. Y el informe que emití frente a las vulneraciones estaba dividido en 3 tiempos: detenciones, encarcelamiento y intervención por parte de los programas, sanciones propiamente tal, ¿ya? ¿Y cuál es el primer elemento que evidenciamos cuando los jóvenes tienen el primer contacto con las instituciones del Estado o con o organismos del Estado, cuando presentan algún conflicto con la justicia? Es que existe una gran tasa de detenciones en función a herramientas que ha promovido o promovió el gobierno en función al control de identidad, ¿ya? Y aquí se mezcla un poco el tema, y por eso fue importante evidenciar esto en organismos internacionales. El Estado, el año 2019, promovió una política que implicaba el detener a una serie de adolescentes que en alguna medida se estaban manifestando o estaban dando cuenta de su descontento, ¿cierto? Pero no utilizando herramientas que son legales internacionalmente, sino que utilizando y fortaleciendo lo que se conocía como el control de identidad, ¿ya? Por parte de las policías, ¿ya? UNICEF, en función a eso, daba una clara señal y daba cuenta de que el control preventivo de identidad en adolescentes contravenía la convención y que no se debiera practicar. A pesar de eso, el Estado lo siguió haciendo. Y no es que era algo que nos hacía, era algo que aumentó en cuanto a la magnitud, porque quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en responsabilidad penal adolescente, sabemos que las detenciones muchas veces de los adolescentes resultan arbitrarias por parte de la policía, ¿ya? ¿Qué sabemos hoy en día, en función a las investigaciones y los datos en torno a esto? Es que existe un uso discriminatorio en torno a las detenciones de adolescentes en función a poblaciones con menos ingresos. Y eso está evidenciado. No es que sea un supuesto. Un adolescente de La Pintana tiene más posibilidades de recibir un control de identidad que un adolescente de Vitacura, Las Condes, etc. ¿Ya? Y a pesar de que está recomendado de que no se aplique con menores de edad, menores de 18, igual se aplica, ¿ya? Solamente para mostrar un dato, entre enero y septiembre del año 2020 se hicieron controles arbitrarios a 27.684 adolescentes a nivel nacional, lo cual es una cifra enorme. Ahora bien, en torno a las detenciones, cuando uno empieza a indagar qué es lo que sucede cuando pasa a un segundo nivel, ¿cierto? Ya no es simplemente el control o se detiene al adolescente en flagrancia, o se lo detiene por una sospecha. ¿En qué consenso existe en relación a esto por parte de una serie de organismos internacionales que han evidenciado el trato que entregan las policías a los adolescentes? Es que existe métodos sumamente violentos que atentan contra los derechos humanos. Y ahí tenemos los informes de Amnistía Internacional, Human Rights, Naciones Unidas, la misión de Quebec canadiense que vino a ver lo que estaba sucediendo en Chile luego del estallido social, etc. Ahora, ¿qué me importa a mí transmitir a ustedes? Estas prácticas violentas por parte de las policías no es algo nuevo, no es algo que a partir del estallido social se comienza a generar, no. Las dinámicas de vulneración son históricas y estaban instauradas desde, por lo menos uno puede lograr hacer el seguimiento desde la dictadura, ¿ya? En torno a la herramienta violenta que utilizaban las policías contra los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? ¿Cuál es el problema o la dificultad? Es que esta práctica histórica durante el estallido social se agudiza y se vuelve evidente porque, ¿se acuerdan que habíamos comentado de que generalmente la visión hacia la adolescencia, la niñez, etcétera, como que no había mucha preocupación y generalmente habían casos excepcionales donde el mundo civil vuelca su atención, ¿no? Por ejemplo, un caso como el del ICE,
y una serie de adolescentes o sea, una serie de niños que han sufrido vulneraciones y que se han vuelto noticia a nivel nacional. Pero más allá de eso, no hay una visión constante por parte del mundo civil a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el estallido social? Por una parte, se agrava la situación del uso de la violencia por parte de las policías, algo que no es nuevo, pero el mundo civil y los organismos internacionales también ponen su foco en Chile y se empieza a evidenciar de que las policías tienen un trato sumamente violento, contraviniendo cualquier tipo de convención en contra de la niñez en cuanto a su procedimiento. Entonces, según lo que dice el INDH el año 2021, en menos de 12 meses, después del estallido social, se produjeron por lo menos 731 querellas en contra del Estado por vulneración a niños y niñas y adolescentes en contexto de detenciones. De estas situaciones, 13 se habían generado en establecimientos educacionales. Eso quiere también dar cuenta de otro elemento más. No se producen simplemente en la vía pública, se comienzan a producir vulneraciones graves por parte de la policía en establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque el Estado le entrega mayor facultades para que pudieran hacer eso, ¿cierto? La ley Aula Segura, etc. De esas 731 querellas, y esto también es otro dato súper importante, 541 causas habían cerrado sin responsable, ¿ya? En abril del año pasado, dando cuenta de que hay un manto de impunidad frente al actual violento de las policías. Y eso fue uno de los elementos que traté de evidenciar en esta presentación a la cual se me invitó por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Niñez. Ahora bien, hay otro elemento que también es importante de evidenciar y que da cuenta de las graves vulneraciones que han sufrido los adolescentes en conflicto con la justicia. Por una parte, ya dimos cuenta de que las detenciones resultaban arbitrarias, de que había un uso excesivo de la violencia por parte de las policías, que en alguna medida es parte de su construcción histórica y que claramente tiene que ser abordado. Pero por otra parte, hay otro elemento que también vemos. Y este gráfico que yo les mostré recién nos permite un poco evidenciar esto. Desde el año 2008 al año 2020 hay una baja significativa de delitos por parte de adolescentes. Pero no solamente de cualquier delito, sino que de delitos violentos. Los robos con violencia y los robos no violentos disminuyen también. El gráfico se repite, es el mismo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a pesar de eso, el uso de la internación provisoria como medida cautelar durante el proceso de investigación en cifras se mantiene, por lo menos a partir del año 2013 en adelante. ¿Y por qué esto resulta problemático? Porque hay un significativo menor número de delitos de robos con violencia, pero lo que conllevaría que debiera haber un menor número de internaciones provisorias, ¿cierto? Y no ocurre eso. Al contrario, comienzan a aumentar el número de internaciones provisorias. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el periodo de investigación, los adolescentes fueron encarcelados y pasaron 6, un año o más tiempo privados de libertad, cuando en la práctica debieran haber estado durante todo ese periodo en un medio libre. ¿Por qué en un medio libre? Y aquí ustedes se preguntarán por qué vamos a dejar a estos chicos en un medio libre. Porque la ley 20.084 es sumamente clara. Tú solamente puedes encarcelar a un adolescente, no solamente que es un peligro para la sociedad, sino si la sanción que conlleva el delito que se le está investigando implica privación de libertad. Y como la ley 20.084 funciona como un moderador de sanciones, esto quiere decir que, por ejemplo, si a un adulto le dan 3 años de régimen cerrado, a un adolescente le dan una libertad asistida por el mismo robo con intimidación. ¿Por qué? Porque la ley 20.084 atenúa la sanción pensando en el interés superior del niño y en los procesos de rehabilitación, reinserción, etc. Entonces, sobreutilización del encarcelamiento es sumamente grave y claramente no está recomendado por ningún organismo internacional. La prisionalización y todo lo que conlleva la prisionalización atenta contra los derechos de las niñas. Y es una práctica que es bastante común y después del estallido social hasta el día de hoy es un instrumento que se utiliza para
sancionar a los adolescentes en conflicto con la justicia previo a una instancia de sentencia, lo cual es más grave todo. Entonces, otro elemento que también es importante en cuanto al tema del encarcelamiento de los adolescentes y que también implica una grave vulneración es el tiempo de internación, ¿ya? Que dura la investigación. ¿Cuánto debiera durar una investigación según lo que establece la ley 20.084 y lo que determinan los organismos internacionales? Debiera durar hasta 6 meses. No, un adolescente no puede estar más de 6 meses en un proceso judicial que se está investigando, ¿ya? Eso debiera ser lo ideal. ¿Qué vemos hoy en día? Hay procesos judiciales que duran un año y medio, ¿ya? Y muchas veces los adolescentes terminan o absueltos o terminan cumpliendo en un medio libre. Entonces, todo este tiempo de internación provisoria dura mucho más de lo mandatado y se utiliza en instancias que no se debieran utilizar. Por otra parte, y esto también conlleva que exista un estrés constante en el sistema, porque el sistema está pensado para que la ley funcione adecuadamente. Pero como la ley no funciona adecuadamente, existe una sobrepoblación en cuanto a la utilización de estos regímenes cerrados para trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia. Por otra parte, en estos medios cerrados existe bajo personal. ¿Por qué? Porque como hay una alta demanda, hay una sobreutilización del personal, lo que genera un desgaste físico-emocional, lo que se conoce comúnmente como burnout, y eso promueve altos niveles de licencia médica. Entonces, esto es como un ciclo. Llega mucho adolescente con conflicto con la justicia, estresa el sistema genera burnout, el burnout genera que el sistema no pueda responder adecuadamente, lo cual genera conflicto al interior de los recintos, y promueve que este encarcelamiento vaya generando dinámicas de prisionización cada vez mayores. Entonces, muchos de los lugares no cuentan con las medidas de resguardo mínimo para garantizar la seguridad de los y las adolescentes que ahí se encuentran. Y ahí tenemos dinámica, por ejemplo, lo que sucede en algunos centros de internación provisorio. Por ejemplo, en San Joaquín, en la comuna de San Joaquín hay un centro de internación provisorio donde los encargados de casos y los profesionales tienen que estar constantemente lidiando con que desde el mundo externo, desde más allá de las paredes, comienzan a ingresar drogas y una serie de cosas que no debiera suceder en un centro de régimen cerrado para adolescentes. Esas son dinámicas propias, carcelarias propias del mundo de los adultos, ¿cierto? Pero como no existe el personal, ni la infraestructura, ni nada por el estilo, se dan estas dinámicas. Y así una serie de otros elementos más, pelea, riña, etc. Y lo otro que es sumamente importante, como hay una sobrepoblación y no sabemos qué podemos hacer para dividir adecuadamente cada uno de los lugares donde se encuentran estos jóvenes dentro de los recintos, existe un fuerte contagio criminógeno. ¿Qué se entiende por contagio criminógeno? Quiere decir que adolescentes que tienen un perfil donde no se valida el actuar delictual, donde está estudiando, donde hay una serie de elementos prosociales, se juntan con otros adolescentes que tienen un involucramiento delictual mayor. ¿Se acuerdan que yo les decía que había un número muy acotado de adolescentes que tenían reincidencia y cometían delitos violentos? Entonces, tú juntas jóvenes que, por ejemplo, vienen por una receptación o por un delito que no tiene una mayor connotación pública, con jóvenes que sí tienen un delito con una mayor connotación pública, y este joven con una mayor connotación, que tiene un mayor contacto con actitud procriminal, contagia y promueve este tipo de acciones en jóvenes que probablemente si hubiesen estado en la calle no hubiesen tenido ni el conocimiento ni el contacto con este tipo de adolescentes. En cuanto a las sanciones, hay otra serie de elementos que se logran visualizar. Por ejemplo, uno de los elementos que es fundamental tiene que ver con la escasa especialización, ¿ya? Especialmente el Ministerio Público. ¿Y por qué aquí se hace énfasis en el Ministerio Público? Ustedes saben que cuando un adolescente es detenido, pasa al control de detención, y en el control de detención se inicia el proceso de investigación, cuando el adolescente es imputado. Y ahí el Ministerio Público lo que hace es casi como una economía procesal, en donde hace una ecuación para determinar la pena del adolescente. Hace, por ejemplo, dice, este es el delito, estos son los atenuantes, esta es la pena que le tenemos que dar. Eso es sumamente dañino y va en contra de lo que es la ley 20.084, porque ¿qué es lo que debiera suceder? Se debiera hacer un diagnóstico integral, dando cuenta de cuáles son las necesidades del adolescente y cuál es el tipo de sanción que pudiera beneficiar ese adolescente.
hay adolescentes que requieren una intervención y una sanción específica y probablemente mayor, porque su nivel de compromiso y tipo de delito es muy grave. Pero hay otro adolescente que, por ejemplo, no sé, un adolescente que comete un hurto, que uno lo no sé, porque se le ocurrió la genial idea, o de repente, no sé, se tomó una cerveza y fue y sacó un chocolate. Si ese adolescente, tú le das una sanción gravosa en donde va a implicar un alto contacto criminógeno, sea en medio libre o sea en medio cerrado, eso va a ser mucho más dañino de lo beneficioso que pudiera ser. Por eso es necesario que el fiscal, en este caso dependiente del Ministerio Público, tenga un grado de especialización que logre entender lo que implica trabajar con adolescentes que están en una etapa de desarrollo, que conozcan lo que conlleva, por ejemplo, que un adolescente pertenezca a un contexto que es de alto riesgo, etc. Y eso también está relacionado con que hoy en día, a pesar de que la ley en algún minuto lo promovía, no existen salas especializadas en los juzgados de garantía. Solamente el juzgado de garantía de San Bernardo tiene sala especializada. ¿Qué implica esto? Que el fiscal que toca de turno es un fiscal que no tiene especialización y que en alguna medida está viendo causas de adulto también. Y no logra hacer la distinción entre lo que es el trabajar con un adolescente que tiene necesidades específicas y que hay que regirse bajo el interés superior, en contraste con los adultos. Ahí la única especialización real la tiene el defensor y algunos magistrados. ¿Cuál es el otro problema? Ya pasando del ámbito penal, la detención, el encarcelamiento, etcétera, sino a la ejecución de la sanción, cuando los adolescentes reciben, por ejemplo, el ser sancionados con 3 años de libertad asistida especial, que implica el seguimiento con un delegado, etcétera, o servicio de beneficio a la comunidad, etcétera. ¿Qué es lo que uno ve en los programas de ejecución? Que no existe una adecuación territorial. Entonces, hoy en día tenemos programas, tenemos por ejemplo un adolescente que vive en Maipú y que para poder cumplir con el programa de Maipú tiene que viajar a la Florida, porque el programa está situado en la Florida. Y eso conlleva de que se vaya perdiendo el vínculo, uno exponga a situaciones complejas a los adolescentes, implica que muchas veces los delegados y delegadas no conocen lo que es el territorio ni las dinámicas territoriales de los adolescentes, con toda la necesidad de que eso sí sea así, o sea, eso es parte del espíritu de la ley. Hay adolescentes, y también implica que el delegado tenga que abarcar mucho territorio, lo cual antiguamente no sucedía. Hubo una modificación hace poco menos de un año, en donde, por ejemplo, el programa de salida alternativa, que es un programa dentro de lo que se marca la justicia restaurativa de la Florida, se le atribuye el poder trabajar con Paine, por ejemplo. Imagínense que un profesional que trabaja 5 días a la semana, que tiene un número alto de adolescentes, tenga que viajar cada cierto tiempo a Paine para ir a ver a adolescentes, siendo que está situado en la Florida, sumamente grave. Por otra parte, hay una escasa oferta para adolescentes con perfiles complejos, principalmente con consumo de droga, y eso es importante de mencionar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la caracterización, yo les dije que habían adolescentes que en alguna medida escapaban de la norma o de la regla, ¿cierto? Presentaban reincidencia, cometían delitos violentos, etc. Y presentaban un alto consumo de droga, TUSI, que ahora está de moda, benzodiazepina, pastillas, clonazepam, etc. Entonces, para trabajar con estos adolescentes hay una escasa oferta, hay una escasa especialización. ¿Por qué? Porque el dinero que se debiera invertir en ese tipo de adolescentes debiera ser mayor. Pensar que el sistema, como está creado, va a dar respuesta a este tipo de adolescentes es irreal. Cosas que son importantes que se ha avanzado en el diagnóstico de los adolescentes. Probablemente tenemos más o menos claro con quién estamos trabajando. El problema es la intervención propiamente tal. Y ahí en el diagnóstico hay modelos de RNR, modelos de la UFRO, que han desarrollado, o del programa Tierra Esperanza también. Son modelos que de verdad son sumamente útiles para conceptualizar la intervención con el adolescente. Y se ha avanzado en programas de reescolarización. El programa ACE, que ha estado funcionando estos últimos 2 años, sobre todo en contexto de pandemia, promueven en alguna medida la reinserción. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había mucho rezago escolar? Estos programas permiten que se genere una serie de habilidades y competencias
en los adolescentes como para poder volver al sistema escolar normal, entre comillas. ¿Ya? Otro elemento que es importante a considerar es que hay una baja coordinación intersectorial. ¿A qué me refiero con baja coordinación intersectorial? Un adolescente con múltiples dificultades probablemente tiene problemas en salud y tendría que el consultorio, el ámbito de salud ir a trabajar en ello. Senda por parte del programa de tratamiento de droga, el ámbito escolar también, el ámbito de Sename y una serie de programas a niveles municipales, por ejemplo, MST, etcétera, y los programas de protección, PI, etcétera. Existen una serie de programas que están ahí dando vuelta. Y uno cuando empieza a generar coordinaciones y empieza a investigar en torno a cómo lo están haciendo, hay poco diálogo, hay poca coordinación entre ellos. Entonces es importante que si queremos maximizar los recursos y promover un discurso aunado en función a lo que queremos transmitir con los adolescentes y su familia, tiene que haber una buena coordinación intersectorial, cosa que no ocurre. Por otra parte, hay muy bajos sueldos en función a la solicitud de especialización que se requiere. Probablemente si tú vas a trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia, necesitas tener nociones básicas, necesitas tener por lo menos cursos de especialización en temáticas como juventudes, en desarrollo psicosocial, en consumo de droga, en trabajo con dinámicas familiares, en habilidad y competencias parentales, etc. Entonces, y experiencia, ¿cierto? Entonces, los sueldos, el dinero destinado para trabajar con estos jóvenes es muy bajo y la demanda de grado de especialización es muy alta. Entonces, ¿qué se produce? Se genera una alta rotación profesional. ¿Y qué produce esto? Que el vínculo que se va generando entre los programas que están trabajando con estos adolescentes y el adolescente se vaya quebrando constantemente. Hay adolescentes que en su proceso, que puede durar, por ejemplo, 2 años, pasan por 4 o 5 profesionales. Y eso en alguna medida va desgastando la credibilidad del proceso institucional que se le está entregando al adolescente y finalmente el adolescente termina desertando de su proceso. Y lo otro que también es importante y que ahora está muy en boga es que no hay una real bajada en la intervención desde la perspectiva de género. Si uno lee todos los documentos que plantea Sename o que plantea Mejor Niñez, claro, uno puede decir, ¿sabes qué? Sí, aquí se menciona la perspectiva de género como algo necesario. Pero cuando uno va a los programas y pregunta cómo se está bajando esto con perspectiva de género, y no existe. Y lo otro que también es muy grave es que hay muy pocos programas especializados en mujeres adolescentes que presentan conflicto con la justicia con la ley. Por ejemplo, en tratamiento de drogas no hay ningún programa residencial para mujeres adolescentes, a pesar de que la demanda hoy en día es alta. Y lo otro que también es interesante, en función a lo que hemos estado conversando con respecto al tema educacional, hay que incorporar al Mineduc sí o sí en las discusiones sobre responsabilidad penal adolescente. Y ahora como para ir cerrando y dar cuenta de cuáles fueron las sugerencias que entregamos en función a todo esto que he mencionado. Primero que nada, hay que dar un fuerte énfasis en el trato, en mejorar el trato que entrega Carabineros a los adolescentes, sobre todo por el artículo 19 de la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se debe prohibir de manera taxativa la utilización de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante que nosotros lo abordemos con la profundidad necesaria. Y esto no quiere decir que, o sea, hay un departamento de derechos humanos por parte de la policía. Nosotros con Vanessa, yo recuerdo, antes del estallido social participamos en un seminario donde justo nos tocó sentarnos con el encargado del departamento de derechos humanos de las policías. También hay un grupo, una comisaría, la 48, si mal no me equivoco, que trabaja con enfoque de derechos humanos y con enfoque de convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay un avance. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay una cultura de base a nivel social y que también permea a las policías, que en alguna medida no ha incorporado cuál es el adecuado trato en relación a esto. El año 2016 se genera un protocolo para que las policías trabajen con niños y niñas y adolescentes, pero la bajada y la puesta en marcha de verdad que deja mucho que desear. Y claramente durante el estallido esto se puso en evidencia. Entonces, este es un tema que se tiene que trabajar en profundidad.
trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia no es lo mismo que trabajar con adultos en conflicto con la justicia. Y es importante que las policías logren incorporar esto como una práctica cotidiana, no como una excepción. Por otra parte, el Estado, siguiendo el artículo 37, el Estado debe garantizar que el encarcelamiento tiene que ser la última herramienta utilizada por parte del sistema. No puede ser que la internación provisoria sea hoy en día una herramienta que castiga sin que el adolescente sea sancionado. Eso es súper grave. Por otra parte, tenemos que hacer énfasis en que se debe presuponer la inocencia de los adolescentes, siempre, ¿ya? Y para esta presunción de la inocencia, que es de perogrullo probablemente para todos nosotros y nosotras, tiene que serlo también para la persona del Ministerio Público, para el fiscal, para el juez y bueno, el defensor lo tiene como más incorporado. Pero es importante que lo logren ir como incorporando. El encarcelar, el dar sanciones fuertes a adolescentes no da una buena respuesta y genera un estrés del sistema en general. ¿Qué otros elementos son importantes en función a investigaciones? A mí me ha tocado hacer mucho investigación a profesionales, donde he tenido que reunirme con profesores que trabajan con adolescentes en conflicto con la justicia, con profesionales de tratamiento de droga que trabajan con adolescentes en conflicto con la justicia, con delegados y delegadas que trabajan con adolescentes en conflicto con la justicia. Y en función a esa sistematización, se pueden dar ciertos elementos que deben estar presentes en el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley. Primero que nada, algo que es fundamental y que probablemente para ustedes también sea de perogrullo, es que el adolescente tiene que estar en el centro de la intervención. No puede ser posible considerar un sistema de justicia adolescente sin pensar en la necesidad y el interés superior de ellos. Y eso es algo que se va obviando desde el momento de la detención, pasando por audiencia en donde no se escucha su voz, hasta la generación de planes de intervención, en donde también, nuevamente, no se escucha su voz ni se hace un diagnóstico diferencial. Entonces es fundamental situar y ser majadero en poner al adolescente en el centro de la intervención. Y eso implica un trato digno. ¿Qué promueve un trato digno? El visualizar que el adolescente, en un contexto de autonomía progresiva, tiene una opinión, tiene claridad con respecto a ciertos elementos de su vida que tienen que ser escuchados. Y en eso hay consenso, no solamente por parte de las investigaciones que he realizado, sino por parte de la Defensoría, por la Corporación Opción, etc. Y en relación a eso, es fundamental que los profesionales tengan la herramienta para poder hacer una lectura integral y diferenciada de las necesidades de los jóvenes. Sí, probablemente un joven que comete un delito en Las Condes, siendo de Las Condes, y un adolescente comete un delito en La Pintana, siendo de La Pintana, de robo con violencia, tengan algunas similitudes, probablemente hay una serie de diferencias que tenemos que tomar en consideración para poder intervenir adecuadamente, ¿ya? Y siempre este diagnóstico diferenciado tiene que dar cuenta de la duración y de la intensidad de la intervención, ¿ya? No podemos tener una estandarización de las intervenciones con estos adolescentes, porque como lo manifesté al principio, hay adolescentes que tienen un fuerte compromiso delictual y requieren una mayor intervención, pero hay adolescentes que no, y si nosotros los prisionalizamos, si los sobreintervenimos, etcétera, probablemente va a ser una intervención más iatrogénica, más dañina que positiva para el adolescente. Los equipos tienen que tener una capacidad interdisciplinaria, tienen que ser capaces de, por ejemplo, deambular en ámbitos judiciales, en ámbitos psicosociales, en ámbitos de salud, en ámbitos educacionales. Tienen que ser capaces de poder dialogar y conversar entre ellos, validando las diferentes disciplinas que componen la intervención con adolescentes en conflicto con la justicia. Es fundamental en relación a ello también promover el trabajo en red. Es imposible trabajar con adolescentes con un perfil complejo alto, de alto riesgo, si nos unamos al sistema y lo focalizamos en relación a objetivos en común, ¿ya? Que justicia, salud, educación, Sename o mejor niñez, logren generar discursos en común y logren generar integración en función a la intervención, es fundamental.
Sin eso es imposible, porque vamos a hacer una intervención parcializada y que en alguna medida nos va a lograr dar cuenta de las múltiples problemáticas que están aquejando a los adolescentes en ese momento. Para que un adolescente tenga conflicto con la justicia, y lo vuelvo a repetir, y tenga un compromiso delictual alto, hay una serie de ámbitos estructurales, familiares, contextuales, estructurales económicos me refiero, educacionales, de consumo, etcétera, de salud mental, que están, en el cual está teniendo dificultades. Suponer que solamente un profesional en un ámbito tiene la herramienta para poder abordar esto es irreal. Tiene que haber una evaluación y actualización permanente de la metodología de trabajo. No nos podemos casar con un modelo y pretender que ese modelo funcione así funcione bien durante 3, 4, 6 años. Es importante esta reactualización constante. Claridad en los procesos, ambientes de respeto y contención. O sea, uno propone que los adolescentes debieran generar procesos de resocialización, rehabilitación, restitución de derechos, etcétera, en un lugar donde están siendo violentados, en donde no tienen las condiciones mínimas, en donde hay dinámicas de hacinamiento, en donde les llega droga por los techos, etcétera. No, eso no puede suceder. Y se tiene que dar una dinámica de cuidado intra e interequipo. ¿A qué me refiero con esto? Contextos laborales que protejan a los profesionales que están abordando esto. Hay un fuerte desgaste porque es sumamente complejo abordar esto. Si nosotros no cuidamos a los profesionales, tampoco estamos cuidando la intervención. Eso es la presentación que les traje hoy en día. Yo no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario o algo que quieran decir. Yo sé que fue bastante larga, lamento el haberme explayado. No, no te has explayado, queríamos escuchar. Bueno. Las palabras entonces la tiene Patricia, después Diana, están preguntando. Te comento que estamos transmitiendo un live por Facebook. Agradecemos a Iván, a Esther, a Benjamín, a Ariel, que están viendo este live, y contarles a ellos que desde donde estamos transmitiendo es de la sesión de la Comisión del Sistema Penal y Penitenciario, de los consejeros de la sociedad civil, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de los cuales somos parte. Entonces, procedemos a las preguntas. Patricia y después Diana. Hola, buenas noches. Primero, muchas gracias por la presentación. Y quería hacer con respecto a las adicciones de los niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera saber en qué esto que se discute tanto de legalizar la marihuana, ¿cómo influye en esto, positivo o negativamente? Ok. Y la otra pregunta es de Diana, y la juntamos las dos para que puedan responder. Ya. Diana. Yo tengo inquietud porque desde que el niño delinque o comete la acción se va a tratar, cuando los problemas vienen desde atrás, desde la parte de educación. Ahí debemos nosotros poner atención porque, y la familia, porque tampoco veo que está considerada la familia acá en el encuentro. Y también los centros de rehabilitación son muy escasos. Las personas que tienen dualidad no tienen atenciones, a veces son muy pocos los centros donde se pueden llevar a las personas que están afectadas por droga, porque también tenemos las enfermedades en crisis también, que afectan también a la juventud. ¿Qué pasa con ellos? No están consideradas las personas con salud mental en crisis, que también llegan a cometer actos que son relevantes para la sociedad. ¿Qué hacemos con ellos también? Con las niñas también. Les falta la parte de los especialistas también, que lleguen a ellos, que crear más centros, más dinero para poder implementar un buen sistema. Si no, nos vamos a quedar atrás, porque el niño no parte de ahí, sino que parte desde atrás, desde la familia. Tenemos que abocarnos a la familia de esos jóvenes. Eso.
Gracias. Seguimos con las preguntas y las contestas todas. Pedro y No, Nicole. Vanessa, ¿puedo ir respondiendo? Porque si no, se me van a Ok. pasar y hay temas Entonces interesantes que respondas. tocó, Mejor. que acaban de tocar. Patricia y Eh, Diana. Y después quedamos entonces con Pedro y Nicole. No sé si hay alguien más. Sí. En cuanto al tema de las adicciones, es un tema sumamente interesante. Como yo le manifesté, hay diferentes estudios que dan cuenta de que el porcentaje de consumo problemático de droga en adolescentes que cometen conflicto con la justicia es bastante alto, ¿ya? Entre el 60 y el 80% variando de los instrumentos utilizados. Ahora, si uno lo compara eso con la población escolar general común de los estudios de Senda, da cuenta de que hay 3 y 4 veces mayor consumo en esta población en específico. Y la marihuana no es la excepción, por eso es interesante la pregunta. Ahora bien, la legalización de la marihuana no debiera por qué implicar la legalización del consumo en adolescentes, ¿ya? Biológicamente, el efecto que produce la marihuana en una persona que se encuentra en desarrollo, recordemos que en ese periodo de la adolescencia se produce todo lo que es la poda neuronal, el cerebro todavía está en desarrollo y termina de desarrollarse mucho después, 21 años, 25 años ya. Si uno lo perjudica consumiendo marihuana, probablemente va a tener efectos y van a ser efectos que van a permanecer en el tiempo. Entonces, no debiera por qué la legalización de la marihuana en el mundo adulto repercutir en el mundo adolescente, ¿ya? Y probablemente si existiera una legalización de la marihuana, debiera haber un control mayor con respecto al acceso de marihuana por parte de los adolescentes, debieran haber sanciones, etcétera, y también debiera haber, por responsabilidad, la promoción y la educación con respecto a que no es lo mismo consumir marihuana estando en desarrollo que ya siendo adulto. Yo creo que eso es un tema que es importante. Y lo otro que también es relevante es dar cuenta de que los estudios con respecto a los efectos de la marihuana están asociados a una marihuana que antiguamente se denominaba como marihuana natural, ¿ya? Hoy en día la marihuana tiene una serie de modificaciones bajo dos ámbitos. Por una parte, modificaciones genéticas que implican, por ejemplo, que tengan un mayor componente de activo de cannabinoide, pero por otra parte también hay una modificación que se puede decir como de manera más artesanal, donde tú tomas la marihuana y la mezclas con solvente, benzina, parafina, pasta base, pastillas, etc. Y eso es lo que se conoce generalmente como creepy y que es mucho más barato porque hunde más y tiene un efecto mayor. Entonces, esos estudios el adolescente te puede decir, ¿sabes qué? No, si la marihuana natural no tiene efecto. No, pero tú no estás consumiendo marihuana natural. Tú estás consumiendo marihuana modificada o genéticamente o marihuana modificada con todos estos solventes y otra serie de elementos. Entonces también es importante hacer esa diferencia. Por eso me parecía muy interesante la pregunta que planteaba, porque no es inocuo que un adolescente consuma marihuana. Tiene un efecto, y generalmente un efecto bastante dañino. Por otra parte, en torno al tema de la prevención, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día, aparte, tenemos una carencia de recursos, como yo manifesté, en torno a la intervención cuando el adolescente ya comete el delito. Pero si nosotros invirtiéramos fuertemente, por ejemplo, cuando el adolescente empieza a presentar conflicto en el colegio, porque es el primer lugar que tienen estructurado, institucionalizado, que le pide, por ejemplo, responder frente a horarios, responder frente a adecuado trato con pares, responder frente, por ejemplo, a capacidad de empatizar, de ver al otro, etcétera, y que también es donde se genera la primera alerta de que hay dificultades o problemas en el territorio o en la casa. Entonces, es importante que los sistemas educativos sean fortalecidos y se los prepare para poder trabajar con estos primeros síntomas que presentan los adolescentes. Como yo les estaba manifestando, presentan un fuerte rezago y generalmente en tercero o cuarto básico es cuando estos adolescentes empiezan a ser suspendidos, expulsados, se les pide cambiarlo de colegio, etc. Entonces, el sistema está preparado para un alumno estándar y no para estos adolescentes que en alguna medida empiezan a presentar dificultades porque se han desarrollado en contextos que son adversos. Entonces, si nosotros hubiésemos intervenido a estos adolescentes mucho antes, cuando eran niños, probablemente no tendrían estas complejidades que tienen hoy en día, ¿ya? Y es fundamental la prevención. Pero para eso, no podemos que es como la palabra, necesitamos una inversión económica potente. No podemos recargar a los sistemas educativos solicitándole que den una respuesta frente a esto,
si no tienen los recursos económicos para poder hacerlo. Yo sé que tienen PIE y tienen dupla psicosocial, etcétera, pero claramente están sobrepasados por las demandas actuales. Necesitamos mayor recurso de prevención y esa pudiera ser una instancia. Por ejemplo, también mencioné que hay un gran número de niños que empezaban a consumir marihuana a los 10 años. Claro que eso debiera ser atacado en ese momento, no cuando llegan a la responsabilidad penal adolescente a los 14, llevan 4 años consumiendo drogas. Ahí es cuando recién nosotros como sistema logramos comenzar a trabajar con ellos su consumo, cuando ya estaba muy avanzado y ha generado una serie de efectos negativos en ellos. Otro elemento que mencionaron tiene que ver con el ámbito de la salud mental, y claramente la salud mental es un ámbito que se tiene que trabajar y que se tiene que ser abordado. Y ahí también es importante potenciar a los sistemas que ya tenemos, que son los consultorios, los CEFAM, los COSAM, etcétera, y que en alguna medida también tienen incorporada esta visión de expulsar a adolescentes en conflicto con la justicia. Nosotros derivamos a algunos COSAM, CEFAM, y no nos aceptan estos chiquillos porque nos dicen que no aceptan delincuentes. Entonces, eso no puede suceder, eso es algo que tenemos que trabajar y lo tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con estos adolescentes hoy en día, probablemente no vamos a tener personas cometiendo delitos a los 24, 25, 30, 40, 50 años. ¿Cuál es la apuesta de nosotros? Intervenirlos ahora, que están en su etapa de desarrollo, para que después no tengan estas dificultades y no repercuta negativamente en su desarrollo, en su vida. Y por último, el caso de las niñas, sí. ¿Sabes qué? Hoy en día no hay una oferta contundente en torno a las niñas y adolescentes que presentan conflicto con la justicia y consumo problemático de drogas. No hay especialización en función a ello. Hay algún lineamiento, pero no hay un dispositivo. Mira, cuando un adolescente presenta un consumo problemático de droga, necesita una desintoxicación. Para toda la región metropolitana, y parte de la quinta y parte de la sexta, tenemos 6 cupos de responsabilidad penal adolescente en un hospital para que lo desintoxiquen. Porque si tú no lo desintoxicas, si no logras coloquialmente sacarle la droga del cuerpo, es muy difícil poder iniciar un tratamiento con él. Para las niñas existe una cama para las niñas con conflicto con la justicia. Así de grave es la situación. O sea, uno ve cuando deambula en diferentes territorios, no voy a nombrar ninguno porque no vamos a estigmatizar, pero que escapa mucho a esas 6 camas. Entonces tenemos una lista de espera enorme. Y en el caso de las niñas, eso es peor. ¿Por qué? Porque la situación de desprotección de la adolescente acarrean otro tipo de vulneraciones que implican abuso sexual, abandono, negligencia. No hay adolescentes con conflicto con la justicia, o la mayoría de los adolescentes con conflicto con la justicia presentan un perfil mucho más complejo que el de sus pares. Y eso es importante de ahora. Muchas gracias. Pedro y Nicole. Acá, Roberto, felicitaciones por tu exposición porque me hizo recordar otros tiempos. Bueno, uno tiene cierta edad y se acuerda de los COSERECO, los informes de, ¿cómo se llama?, de discernimiento, se acuerda, ¿cómo se llama?, la convención del año 90, se acuerda de las modificaciones que han habido, que han sido positivas, hay que reconocerlo, que hemos avanzado significativamente. Me acuerdo incluso una ley de sacar los niños de las cárceles. O sea, se ha recorrido harto respecto a este tema, hay mayor visibilidad, hay mayor presencia, se habla de derechos humanos, etcétera, etcétera. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Carabineros de Chile está claro que hay que intervenirlo porque efectivamente tiene una historia de los 17 años que se repercute ahora y obviamente siguen haciendo detenciones de forma arbitraria. Pero quiero referirme a otras instituciones que nacieron en un contexto de derecho, fundamentalmente los jueces, los defensores y los fiscales, que son relativamente jóvenes y que ellos nacieron con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A mí me consta que la KPJ hace capacitaciones respecto a este tema. Los fiscales, los defensores también son abogados muy imbuidos en este tema. Y en ese sentido, a lo mejor discrepo un poco contigo que no tengan especialización. Yo creo que la tienen el conocimiento, saben que existe una cierta especialización respecto a esto. También los operadores de la ejecución penal también tienen formación importante en temas de intersectorialidad. Conozco ¿cómo se llama?, el modelo RNR, que de Gendarmería se utilizó, yo fui jefe CRS, fui delegado de Libertad Vigilada, conozco esto, pero quiero preguntarte algo que a mí este último tiempo me ha generado cierto escepticismo, que
tú nombraste mucho el tema especialización, pero yo tengo la impresión, Roberto, que la gente sabe lo que tiene que hacer, inspirado en modelos de derecho, de garantía, pero no lo hace. Entonces, yo creo que hay ¿cómo se llama? Un factor que es muy fuerte, que es el tema de los medios de comunicación, el tema cultural, el tema de las presiones que hay, el tema de las políticas públicas, el tema incluso hasta de las redes, que hacen que los comportamientos de ciertos agentes que están, a mí me consta que están inspirados en derecho y garantía, hagan otra cosa que en realidad la que en el fondo tienen en la cabeza. Y te lo digo con un ejemplo muy concreto. Yo fui jefe de un CRS donde eran 73 funcionarios, de los cuales la mitad eran profesionales, asistentes sociales y psicólogos delegados de libertad vigilada, formados, especializados, pero en forma, incluso con magíster, etcétera, etcétera. Te lo digo, Roberto, yo siendo el jefe me daba cuenta que eran verdaderos naranjas mecánicas, mis compañeros. Los psicólogos y los asistentes sociales aplicaban, a pesar del RNR, la garantía, la convención y todo eso, aplicaban mecanismos bastante, ¿cómo se llama?, punitivos, aun cuando en los consejos técnicos se hablaba absolutamente de todos estos temas. El tema de la intersectorialidad estaba presente, el tema de los círculos derivacionales estaban súper claros, teníamos territorialidad, etcétera, etcétera. Entonces quiero preguntarte, Roberto, yo como vengo de vuelta ya en este tema, me da la impresión de que tú nombraste mucho la palabra especialización. Yo tengo un poquito de escepticismo. Yo creo que muchas veces los agentes institucionales, incluso ONG incorporo, y los agentes estatales, muchas veces en realidad no les falta especialización. Hay un factor, como decía Adam Smith, en la economía, que hay una cosa como oscura, que parece que nadie la ve y que hace que la gente haga todo lo contrario de lo que realmente sabe y se ha especializado. Y yo me preocupa eso porque efectivamente en la población infanto-juvenil veo que los agentes que les corresponde hacer garantizar ciertos principios que están en la normativa ahora. Imagínate, solamente un ejemplo. En la ley 20.084 está considerado la excepcionalidad del uso de la privación de libertad. Está. Interés superior del niño, el tema de reinserción social. O sea, está. Hay que usar mecanismos alternativos. Entonces quiero preguntarte, Roberto, como me dio la impresión de que era un tipo que ha conocido íntegramente este tema, si te podís pronunciar respecto a este tema. Yo sé que es una pregunta un poco quizás ambiciosa, y la respuesta también. Sí, entonces quería preguntarte, Roberto, ¿qué te parece el tema que te planteo? Porque en ese sentido, yo siento que hay una cierta dificultad de fondo que nadie la dice con claridad, que hace que los agentes preocupados de las políticas públicas, aun cuando estén especializados, hagan lo contrario. Sí. Eso. Pero sí, yo creo que toca varios puntos que son interesantes, y claro que la respuesta probablemente uno se puede prolongar durante mucho tiempo en poder elaborarla. Yo creo que hay dos cosas que mencionaste que sí me quiero detener. Por una parte, sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay partes del aparato jurídico que están especializados, principalmente los defensores. Yo creo que los actores más especializados en el sistema, por lo menos en el sistema, en el ámbito jurídico, son los defensores. Y eso no lo podemos negar. Y tanto es así que hay defensores especializados en RPA, a diferencia de los fiscales. Los fiscales no son especializados en RPA y no hay fiscales especializados. Además, cuando a mí me tocó hacer una investigación en función a la especialización del sistema en defensores, fiscales y jueces. Y los mismos fiscales reconocían que no estaban especializados. Y los jueces, por otra parte, reconocían de que sí tenían especialización, pero que no era la suficiente, porque son cursos, reciben un curso de especialización en RPA, y eso claramente no va. Y eso también me lleva a la respuesta frente a lo otro que tú que mencionabas. Nosotros durante siglos, culturalmente, tuvimos una conceptualización con respecto a la niñez que implicaba que eran objetos, no sujetos. Y nosotros culturalmente, nosotros pretendemos que a través de una convención, de la firma de una convención, el modelo chileno en su conjunto cambie desde una mirada tutelar o una mirada de los niños como objeto a una mirada como niños como sujeto de derecho. Y eso no ocurre de esa manera. Es imposible. Y como tú lo dices, tú puedes recibir una especialización, puedes hacer un magíster en
niñez como sujeto de derecho, pero si tú no logras hacer, y aquí con este tema que tú dices como la mano oculta, me recuerda mucho al tema de Smith y todo. Esta mano oculta tiene que ver con eso, tiene que ver con un trasfondo cultural que nosotros hemos utilizado y lo hemos criado en función de ese trasfondo cultural, que en alguna medida no ve a la niñez como sujeto de derecho. Y hay un elemento que es importante a considerar. Los derechos no son letra muerta, los derechos son acciones. Entonces, tú puedes verbalizar mucho sobre los derechos, pero si tú no lo logras plasmar en acciones, por ejemplo, un colegio que trabajaba con adolescentes en conflicto con la justicia, yo lo recuerdo en Pudahuel, donde fue una investigación, y a mí me parecía maravilloso. ¿Sabes qué hacían ellos todos los lunes para poder motivar a los chiquillos en torno a qué se podía hacer en el aula o en el colegio? Hacían asamblea. Mira qué espectacular. A los chicos nunca en ningún colegio se les pidió su opinión o su participación. ¿Y qué hacía el colegio? Se juntaban todos, tenían esta mentalidad, así como en las universidades, funcionarios administrativos, Sí. docentes y los estudiantes, y se ponían a debatir cómo iban a desarrollar en la malla curricular el plan educativo esa semana. Y eso claramente da cuenta de una incorporación real de ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, tenemos que, por una parte, conceptualizar de que por siglos, aquí en Chile, vivimos con una cultura determinada en cuanto a la conceptualización de la niñez. Y eso no va a cambiar de una década a otra, ni tampoco va a cambiar porque nosotros legislemos y firmemos eso. Tenemos que acompañarlo por procesos educativos reales en la práctica. Y eso tiene que ser acompañado, porque no es como que ya sabéis que yo a este sujeto le voy a incorporar esta información y voy a pretender de que vaya una institución que tiene un funcionamiento determinado a cambiarlo. Ahí tiene que haber un acompañamiento por parte de quienes ejecutan las políticas públicas y quienes las confeccionan. Y eso es importante, y eso es lo que hemos fallado, porque la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes fue firmada en 1990. Tenemos 30 años, y como tú bien dices, Pedro, tú vas a un centro y conversas con un profesional con respecto a su quehacer, y claro, tú le puedes preguntar alguna normativa o alguna ley, y te la puede decir. Y cuando tú le dices, ya, pero ¿y cómo lleva esto a la práctica? Ahí es cuando se produce el quiebre. Entonces yo creo que ahí es importante focalizarnos en eso. No es simplemente, la especialización no implica simplemente entregar contenido, sino que también implica un quehacer. Y en ese quehacer estamos en deuda. Gracias, Roberto. Muy bien. Muchas gracias, Nicole. Sí, ¿se escucha? Ahí sí, parece. ¿Se escucha? Perfectamente. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Me sumo a los agradecimientos. Me pareció muy ilustrativa la presentación también, así que gracias. Y yo tengo dos preguntas muy cortitas. La primera es que recuerdo de la presentación que se nombraba como los delitos más frecuentes que habían sido cometidos por adolescentes, las lesiones, los robos no violentos, los hurtos, y me parece que esas cifras iban hasta el año 2020. Entonces, quería saber si es que hay información respecto a la dinámica del 2021, porque bueno, coincidentemente, a fines del año 2020 y principio del 2021 yo estuve tomando algunos controles de detención en los que me tocó también ver RPA, y me tocó algunos delitos que eran bastante violentos, robos con intimidación por lo general. Entonces, no sé si es que estos delitos que han sido más frecuentes han cambiado como su dinámica en el 2021, porque evidentemente que el 2022 todavía no va a estar la cifra. Y mi segunda pregunta es si para efectos como estadísticos se considera también aquellos delitos que son cometidos como por adultos en ayuda o en cooperación de adolescentes también, que vemos que se da mucho y que en algunas ocasiones no son contemplados como para términos estadísticos. Así, esas son mis dos preguntas. Sí. Mira, yo ahí quiero comentar algo que puede que lo haya expresado mal. Cuando nombré el ranking, claro, dice, hay una serie de otros delitos que también están ahí dentro de la tabla. Por ejemplo, puede ser, no sé, no sé, ofensa en la vía pública o maltrato de obra carabinero
No sé, hay una serie de otros delitos más, contexto de manifestaciones, no sé. Es súper grande. Yo lo que hice fue una simplificación, en alguna medida para evidenciar algo. Los hurtos y las lesiones son por mucho la mayor cantidad de delitos o infracciones que cometen los adolescentes. Es como de día a uno. Por cada robo con violencia hay 10 hurtos, si no es que menos. Entonces, es importante señalar eso. No es que el robo con violencia, el robo no violento esté en cuarto lugar. En alguna medida era como para graficar que la mayoría de los adolescentes que pasan por el sistema judicial pasan por causas que de verdad son bastante, o sea, no inocuas, porque igual es grave. No todos, como les dije, no todos los adolescentes pasan por el sistema, pero Pero- son mucho menos graves que lo que comúnmente estamos acostumbrados. Ahora, lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que durante la pandemia, y también tiene relación con lo que han manifestado, lo que se manifestó antes, en cuanto a las preguntas que realizaron, durante la pandemia hubieron dos elementos que se agravaron: los problemas de salud mental y el consumo de drogas. Y eso ha repercutido fuertemente en el tipo de violencia en la comisión de delitos. Cuando tú tienes la capacidad de reflexionar, razonar, etcétera, probablemente el tipo de comisión de delito que tú realices va a implicar menos grado de violencia. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de que lo que te puede suceder va a ser más grave si tu delito es más violento. Si tú estás con consumo, ¿qué es lo que produce cuál es el efecto inmediato del consumo de alguna sustancia? Por ejemplo, TUSI, benzodiazepina. Impide la irrigación en el lóbulo de la corteza frontal, que te permite la reflexión. Entonces, por una parte, tú estás sobreestimulado físicamente, pero por otra parte tienes poca capacidad de reflexión. ¿Qué es lo que sucede? Cometes atrocidades. Entonces, esto que tú vas narrando, claro, me hace mucho sentido, sí. Yo creo que el 2021 y el 2022 probablemente va a haber un aumento en la comisión de delitos violentos. Eso es así. Ahora, pero no tiene que ver solamente con eso, porque si un adolescente está consumiendo más droga, es porque hay una serie de elementos que también están gatillando esto. Durante el año 2020, durante el 2021, tuvimos chicos que salieron del colegio. El contexto de protección que implica el colegio ya no estaban en sus casas, estaban en sus barrios. No había control sobre el tráfico y el consumo. Hubo un aumento con respecto a la exposición a sustancia ilícita. Hubo un deterioro de todos nosotros en cuanto al tema de salud mental. Hubo una disminución en la inversión de políticas públicas asociada a la niñez. Hay muchos profesionales que perdieron su fuente laboral, programas que cerraron. Entonces, estos programas que estaban apoyando el desarrollo de niños, niñas y adolescentes desaparecieron porque el Estado consideró que era mejor gastar dinero en control, en carabineros, que en políticas públicas para prevenir lo que estábamos hablando recién, para prevenir que esto se produjera. Entonces, sí, hay un aumento que se produce, claro, porque hay un mayor consumo, pero este mayor consumo, estas mayores dificultades en salud mental se generan porque hay un contexto institucional de políticas públicas que en alguna medida desaparece y no se hace cargo de su responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes. Y eso es así. Y hoy en día lo que está sucediendo es que los programas de Sename, Mejor Niñez, de tratamiento de droga, etcétera, están interviniendo con el mismo dinero que tenían que intervenir hace 5, 6, hasta 10 años. Entonces, imagínate cómo nos afecta a nosotros la canasta básica, la inflación, donde claramente nuestro sueldo no nos alcanza para lo que nos alcanzaba hace un año o 2 años. Imagínate lo que tiene que ver con la ejecución de las políticas públicas. Nos están pidiendo ejecutar políticas públicas y hacer este proceso de resocialización, reinserción, etcétera, con el dinero que nos estaban dando hace 4 o 5 años. Es simplemente imposible. Entonces eso igual es un tema que tenemos que abordar, que se tiene que hablar. Entonces, eso por una parte con respecto a lo que tú planteas, es verdad, es así. Yo creo que no se puede desmentir que hay un aumento en la violencia y en el tipo de delitos violentos que se está cometiendo. Y por otra parte, sí, las estadísticas consideran el paso por sujeto, RPA, así se le denomina. Entonces, no es que los delitos adultos o RPA no se cuenten, están ahí contabilizados.
Muchas gracias. A propósito de lo que tú dices, y que tiene que ver con el presupuesto, recordar que en Chile el 24,8% de las personas que son chilenas son niños. O sea, un cuarto de nuestra población específicamente son niños. Entonces, no es menor lo que tú planteas. Y lo otro, y es la última pregunta, no hay más que pudiera hacerte, es con respecto a la construcción de la ley. Tuve la oportunidad de participar en la construcción del el artículo para la niñez, y mi intención cuando participé y acudí y hablé con los constitucionalistas, más allá de la normativa, era el artículo transitorio que generara plazo para un código de garantía de protección a la niñez, pues la construcción legal en Chile es bien precaria, sobre todo en niñez, debido a que no considera mecanismos, protocolos, ¿no es cierto?, ni los procedimientos, cómo se va a aplicar, ni la forma en que se va a fiscalizar. Y en área de niñez se hace indispensable tener leyes vivas que vayan siendo aplicadas a través del tiempo, de acuerdo a cómo transcurren los hechos, si se modifican las situaciones, en este momento, por ejemplo, las conductas delictuales, si es que hablamos de la ley de penal adolescente. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese punto particularmente que tiene que ver con cómo se construye la ley en Chile? Y lo último, ¿qué opinas con respecto, digamos, a el relato falseado que se provoca en las comisarías? Y lo vi cuando acudíamos el 2018-2019, que con tal de generar una acción delictual, se generaba un relato falseado por parte de quien maneja la ley, estoy hablando del carabinero que generaba la detención, y para ese relato falseado no hay en Chile ninguna penalización. Se mantiene en impunidad el relato falseado, estoy hablando en este ámbito, en el ámbito de la protección, el relato falseado ante el juez de familia, en la interpretación falseada también, y la documentación falseada no conllevan ningún tipo de penalización, digamos, legal. Y eso desprotege a la niña. Sí, y eso es súper, voy a partir al revés. Y eso es súper grave porque uno de los elementos que nosotros, que levanté en esta comisión de los derechos de la niñez, tenía que ver con el gran número de adolescentes que pasaron por el sistema sin pruebas, y que luego de estar meses, algunos años, fueron dados libertad porque se logra evidenciar de que no habían pruebas. Y eso en alguna medida, y lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con que a partir del estallido social Carabinero adopta un rol y empieza a generar esas prácticas. Tiene que ver con que esas prácticas venían de antes, pero dada la situación se aumenta, por una parte, ese tipo de dinámica por parte de Carabineros, y por otra parte se aumenta el lograr ver, visualizar, porque había mucha gente que estaba pesquisando todo ese tipo de situaciones. Tú misma, Vanessa, yo me acuerdo que nos encontramos un par de veces en algunos tribunales por jóvenes que habían sido procesados sin prueba. Entonces yo creo que, y ahí yo creo que es importante volver a lo que estaba planteando, que tiene que ver con el conocimiento de la ley por parte del magistrado, del fiscal, del defensor. No quiero decir que no conocen la ley. Tiene que ver un poco con lo que planteaba Pedro, tiene que ver con incorporar realmente esta mirada de sujeto de derecho. Tú no puedes encarcelar a un adolescente simplemente por la creencia, por prejuzgarlo, en función a creer de que él está cometiendo un delito. Tiene que haber un debido proceso. Y si ese debido proceso no se cumple, tú no puedes seguir adelante. Y eso implica una serie de efectos traumáticos en los niños, niñas y adolescentes. Yo ahí quiero enfatizar otro elemento, porque tú muy bien lo mencionas. No hay una ley que sancione hoy en día esto, pero también repercute negativamente. O sea, cuando hay una serie de adolescentes que durante el estallido social fueron arrestados en las puertas de su colegio, que no estaban participando en
en manifestaciones, o aunque estuvieran participando en manifestaciones, pero fue porque habían barrido. Y generalmente en estos barrios, a los que pillan son a los más, los que tienen menos herramientas para poder escapar, para poder dar cuenta de que hay un peligro, etc. Y lo golpearon, los maltrataron, pasaron por el sistema, estuvieron un día detenidos en las comisarías, luego pasaron a control de detención, etc. Y todo esto repercutió en situaciones de estrés postraumático, ansiedad generalizada y una serie de cosas. Y claro, luego del control de detención fueron dados en libertad porque se dan cuenta de que el procedimiento no era el adecuado, pero ahí nadie tiene repercusión para atrás. Y eso queda como en la completa impunidad. Pero el efecto en ese niño, o sea, en ese adolescente, trasciende el tiempo, dura meses, sino que años. Y uno se encuentra a veces, uno de repente conversa con esos adolescentes y todavía tienen problemas para dormir. O todavía cruzan la calle cuando ven a un carabinero, siendo que nunca estuvieron involucrados en nada. Entonces esto tiene una repercusión enorme. Y esos son los chicos que fueron absueltos inmediatamente. Hay otros que esto duró meses, sino años, y que fueron encarcelados sin pruebas. Y no hay ningún tipo de repercusión ni al sistema, ni a las personas que los detuvieron, siendo que lo afectaron profundamente su desarrollo. Hay algunos adolescentes que dejaron de estudiar, hay otros que sufrieron graves vulneraciones dentro de los recintos cerrados de privación de libertad, y a pesar de ello, no hay ningún tipo de acción de justicia, verdad y reparación. Y ahí es importante y es fundamental eso. Yo sé que hay víctimas de trauma ocular y una serie de otras situaciones sumamente graves que se han logrado aunar y generar un movimiento para poder generar dinámicas de verdad, justicia y reparación. Yo creo que es fundamental hacer lo mismo en RPA en torno a todo lo que sucedió y el daño que sufrieron, porque una de las poblaciones más afectadas en torno a la violencia estatal fueron los adolescentes, y eso no lo podemos negar, o están siendo los adolescentes. Si hoy en día vemos acciones violentas por parte de algunos establecimientos, no podemos desconocer todo lo que han vivido esos adolescentes dentro de esos establecimientos. Hoy día nosotros nos ponemos a analizar dinámicas de violencia sin el contexto que llevó a ello, una criminalización del movimiento estudiantil, leyes ad hoc para que pudieran ser intervenidos. Habían carabineros dentro de los establecimientos mientras se les hacía clase. Eso no pasaba hace décadas, pero bueno, eso. Y en torno a la ejecución de la ley y cómo se van redactando, yo creo que es importante dar cuenta de que nosotros no estamos acostumbrados a una democracia directa en donde se nos va pidiendo opinión en diferentes ámbitos. Debiera ser fundamental la participación del mundo civil y sobre todo de los adolescentes en relación a esa configuración, cuando se están redactando las leyes, y sobre todo las leyes que les competen, porque uno podrá tener una serie de opiniones con respecto a ello, pero el concepto de autonomía progresiva es algo que lo tenemos que hacer valer, ejecutar. Podemos hablar del concepto de autonomía progresiva, pero no lo aplicamos. Y yo, no sé, yo he tenido hartas reuniones contigo, Vanessa, los chicos, y también tú has participado y siempre vas integrando centros de alumnos, escolares, etcétera, todas las reuniones que vamos teniendo. Y eso es fundamental porque si tienen una opinión, si hay una reflexión en torno a lo que les compete. Entonces, más allá de yo decirte, ¿sabes qué? No sé, no incorporan al mundo de los profesionales o no tienen una lectura en profundidad con respecto a lo que dice la investigación actuales. A mí me gustaría enfatizar de que en esa configuración de las leyes también incorporaron a los adolescentes, que tienen algo que decir en torno a lo que les compete. Eso. Y yo creo que eso sería como un elemento contundente que pudiera cambiar el norte. Es como lo que sucedió mucho tiempo con respecto a la legislación en torno a las mujeres. Durante décadas, el Congreso estaba configurado por un 16% de mujeres y un 84% de hombres. Y todas las leyes que se configuraron durante décadas no permitió que las mujeres opinaran sobre temáticas que les competían. Cuando empieza a haber cierto grado de paridad y cuando empiezan a subir una serie de, porcentualmente, la participación de mujeres en ámbitos
de contingencia política, donde tienen que decidir sobre su vida, es cuando se empiezan a generar modificaciones estructurales profundas. Ciertamente, muchas Así es, gracias pues. por tu estupenda ponencia, porque esto es una ponencia, fue una clase magistral a nuestro juicio, para nosotros los consejeros. Comentar que en el programa Inocentes de la Defensoría de la Niñez, perdón, de la Defensoría Penal Pública, estuve en reunión con ellos el año 2020 y no tenían datos de niños. Se habían concentrado, digamos, el programa Inocente solamente en adultos, y los niños quedan de lado. También que el Chile, en su política pública, no tiene presupuesto para el desarrollo de la participación de la niñez. En eso están buscando presupuesto, porque el ítem presupuesto no está. Y invitarte, digamos, para una próxima vez, Roberto, vamos a hacer una grabación de esta ponencia tuya para publicarla. Los consejeros de la sociedad civil queremos ser, en este caso, representativos de la voz de las personas, y tu trabajo ha sido muy importante, valioso. Sabemos que en niñez nos ha ido bien cuando vamos a organismos internacionales para develar realidades, y a partir de eso logramos recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones que hubo en este sexto y séptimo examen periódico, fue derogar la ley Aula Segura, es una recomendación, digamos, del comité, y la segunda, derogar el control de identidad para niños. Es un consejo internacional donde tenemos como sociedad civil que reaccionar y generar acciones para que eso se produzca. Muchísimas gracias, Roberto, señores consejeros, Pedro Díaz, Hilda Cerda, Nicole Sánchez, Patricia, Vicente, Astrid, Varinia Penco, Cecilia de Serafino, y quien les habla. Los consejeros estamos a tu disposición, y apenas esté en el YouTube del COSOC, te vamos a mandar el link y te invitamos, digamos, a ser partícipe de nuestras reuniones que se hacen los días lunes de 7 a 8.